Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Bueno, hoy venimos con un video nuevo, así que venimos con palabras mexicanas que no conocemos. Que nos conocemos el origen y vamos a Sí. saber qué significan realmente. Antes de empezar este video queremos solidarizarnos con nuestros hermanos mexicanos porque hoy nos enteramos de una situación que está pasando en Acapulco, hubo un huracán y pues los daños que ha dejado son devastadores y Sí. la verdad pues es una situación que se sale de las manos del ser humano, por decirlo así, pero que es triste, es lamentable y esperamos que se puedan recuperar muy pronto, que no haya más heridos ni muertos y ojalá todo esto pase pronto. Y que Dios tenga misericordia del planeta, que tenga misericordia de su De gente, todos nosotros. de Sí. todos nosotros. Así es. Ahora sí vamos con el video. Sí, vamos a ver. Buenos días, contadores y contadoras de la historia. ¿Alguna vez pensaron que chingar tendría un origen tan soberbio? Oh, es una historia que no te cuentan. El origen de 8 palabras que usamos a diario en México y que vienen de tan lejos y tan atrás en el tiempo. Bueno, y vamos a ver esas 8 palabras que no sabemos. Vamos a ver qué significa cada una. Está como curioso el video. Vamos a ver el origen. Chale es un mexicanismo que se utiliza en situaciones de sorpresa, tristeza, enojo y molestia. Se cree que tiene su origen a mediados de la década de los años 50 en el barrio Bravo de Tepito, otra vez. Chales, Es no lo una había escuchado. contracción de chales y se dice Yo que sí. viene de la palabra charros, también utilizada en la misma forma que Chale, chale, al güey. igual que chin y champi. Sin embargo, también está la teoría de que esta palabra viene de cómo se les denominaba de forma peyorativa a los chinos radicados en México. De hecho, la Real Academia de la Lengua Española define chale como persona residente en México originaria de China, Vaya. descendiente de chinos o con rasgos orientales. La migración china al país tuvo un auge a finales del siglo XIX. China estaba sumida en crisis por la guerra del opio con Inglaterra, cosa que aumentó el flujo de migrantes hacia diversos países en busca de mejores oportunidades. Entre ellos, claro está, Estados Unidos. Llegaban miles a California que buscaban unirse a la fiebre del oro de 1842. Las oleadas de chinos despertaron el racismo de los estadounidenses, que comenzarían a poner impuestos a cualquiera que contratara mineros chinos. Por Imagínate. esta razón, O sea, eso era como diciendo, no lo puedes contratar, si lo contratas ya estás obligado a pagar impuestos. Y la gente se abstenía a contratarlo. Por Sí. no En pocas palabras, no los queremos aquí. los váyanse. quedemos aquí, váyanse. al vecino país del sur, México. 2. Cuate. Guate. Hay que decir que Ese sí esta lo he palabra escuchado. es una de las que está más en desuso en ¿Como esta lista, amigo? pero décadas atrás era muy utilizada. En México Era se como les dice niño. cuates a los amigos muy amigos, a los íntimos, pero también a los gemelos que no son idénticos. La palabra Ese cuate guate. deriva del náhuatl mecuatl, que quiere decir precisamente gemelo. Sufrió una castellanización derivado del mecuate para eventualmente quedar solamente como cuate. Los Vea, mecuates son pues. también los hijuelos del maguey, plantitas que nacen alrededor de la madre. Una planta madre puede llegar a tener hasta 50 retoños o magueyes gemelos que nacen en sus raíces. Jorge Mejía, en su libro Así habla el mexicano, menciona que este mexicanismo se encuentra en la cosmología náhuatl, en la que Quetzalcóatl es el lucero de la mañana, pero además es el gemelo precioso. Vea, pues. Yo tenía entendido como que el maguey era como un niño. Aquí. ¿Un Sí, niño? Sí. Como que la canción, como dice, Allí en la punta del maguey tu nombre. O sea, la verdad nunca supe que era el maguey, pero yo al escuchar la canción yo decía de pronto en una montaña, como en la cima de la montaña o en un árbol, pensaba yo. 3. Chingar. La próxima vez que alguien te regañe Chingar. por decir esta palabra, ponle un hasta aquí y déjalo o déjala con la boca abierta. Yo que te Según digo, el diccionario de la lengua española, la palabra proviene del indoario antiguo, del que tiempo después nacería el sánscrito, con la palabra shingata y la variante shingara, que significa ruido o grito, y cobra un sentido. Imagínate. tan raro. O sea, no. No, O sea, no acuerdo lo ruidoso, ruidoso. Pero chingar. chingar es como que te lo chingar. No te pensaba. Chinga tu madre. Yo sí pensaba que era como, bueno, después que no me Como especie de grosería. Sí, de grosería. Y después como era como enamorarse de alguien, como de una forma así. No, Me la enamorarse no. chingué, me la cogí, cosas así. Pero es como algunas palabras que hay en Colombia
que le damos distintos usos. Ujú. Pueden ser para tratar mal a alguien, para decir que son muy panas, para decir, sí, muchos usos. Sí. Puede ser una de esas palabras. Diferente en cada país. Sin embargo, en ninguno es tan extenso como en México. Con el tiempo, el vocablo evolucionó del romaní al sustantivo chica, que significa pelear. Tras su llegada a Europa se agregaron atacar y dar a sus significados. Por lo que para la conquista de México, esta palabra ya tenía la connotación que posee hoy en día. La mayoría de las palabras derivadas están dirigidas en un sentido de poder y dominio. Chingar, chingón, chinga. Mientras que Chingón. otras tantas juegan el rol de pasividad. Chingón y para mí es sumisión. como un berraco. Chingado, chingada, chingadera. Lo más hermoso de la evolución de la palabra es que hasta cierto punto se ha logrado desprender de la dinámica de vencedor-vencido gracias a lo cambiante del español en nuestro país. Vaya. 4. Güero. En México, y gracias al taquero, todos alguna vez fuimos güeros. No importa que nuestro color esté pintado por el mismísimo sol. La Real Academia Española define las 5 letras como un adjetivo mexicano que se utiliza para describir a una persona que tiene los cabellos rubios. Además, agrega que se trata de una voz indígena que en tiempos pasados se escribía güero, con H. Asimismo, el Diccionario del Español de México del Colegio de México la describe como un sustantivo y adjetivo para hablar de alguien con pelo amarillo o de un tono semejante. Su Amarillito, lingüista Arturo Morán explica que el filólogo catalán Juan Coromines fue quien argumentó que el término en cuestión provenía de alguna lengua indígena americana, aunque detalla que el investigador no especificó nunca de qué región provenía. No obstante, Morán apunta que la verdadera historia se remonta a tiempos muy antiguos en la península ibérica, principalmente en España, donde se usó el verbo engorar con el significado de incubar los huevos. Cuando un huevo se encontraba incubado, no era apto para comer. Por tal motivo, a esto se le llamó engorado, palabra que pronto se convirtió en engüerado y más tarde sirvió para describir a un huevo echado a perder. En España del siglo XVII, cuando una mujer tenía un solo hijo y le salió enfermizo, pálido, descolorido, triste, ojeroso y de aspecto siempre cansado, era común que se quejara diciendo que Dios le había castigado dándole un huevo o huevo. Luego esta condición se volvió objeto de risas y se empezó a usar la palabra para burlarse de quienes tenían aspecto demacrado o que se enfermaban demasiado. Ponen el rey. Los güeros fueron personas pálidas a quienes comparaban con un huevo echado a perder. Vea pues. México. Casi todos estamos de acuerdo y solemos decir que México está formado por las palabras en náhuatl México, que significa el ombligo de la luna. Conocemos entonces que la palabra México tuvo origen en la lengua náhuatl. Otra de las posibles explicaciones es la siguiente. México, lugar de residencia de Meshi. Según antiguos relatos recogidos por crónicas del siglo XVI, los aztecas cambiaron su nombre por Mexica cuando salieron de Aztlán. Lo hicieron por orden del sacerdote Meshi, a quien seguían en busca de una tierra prometida. Meshi o Mexi haría referencia al sacerdote, o quizá al dios Huitzilopochtli, ya que una de las variantes de su nombre era Mexitli, mientras el sufijo co significa lugar de, por lo que México significaría el lugar de Mexi y sus seguidores. Antes de la independencia de México, el nombre que recibían sus territorios era Virreinato de la Nueva España. La palabra México solo se usaba para designar a la ciudad más importante del virreinato, pero no era común llamar así a todo el territorio que lo componía. La extensión del nombre al resto de territorios ocurrió durante la lucha por la independencia. En 1814 se publicó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, y desde entonces se empleó este término para referirse a todo nuestro territorio. 6. Cháchara. Las lenguas se mezclaron. Por eso la palabra tiene tanta fuerza. ¿Esta sí la has escuchado? Sí, como cháchara es una persona que habla mucha pendejada. Sí. Que habla no basura. Sí, que se las pica de muy y como que al final nada que ver. Como, ni caso que te hago. A lo largo y ancho del mundo. La semilla de nuestro idioma actual fue sembrada por los conquistadores españoles que llegaron al territorio mexica. Sin embargo, aunque su intento por implantar su cultura en el México prehispánico fue arduo, no pudieron evitar desaparecer dos distintos idiomas que ya se hablaban en aquel entonces. De esa manera, las palabras españolas, que a su vez ya tenían influencia del árabe y del francés principalmente, se fueron mezclando con el náhuatl, la cual había sido la lengua oficial designada por el Imperio Mexica. Nuestro español está lleno de palabras extranjeras, y nuestra palabra en cuestión, cháchara, viene de la capital de la pasta y la pizza. Se trata de la palabra italiana chiacchiera, la cual se refiere a una conversación prolongada que se lleva a cabo normalmente con fines malévolos. Lo
Por otro lado, bueno, pero la tiene un fin diferente. palabra cháchara tiene tres significados. El primero se refiere a una conversación frívola, el segundo a la abundancia de palabras inútiles y el tercero a baratijas o cachivaches, que es la que le damos comúnmente en nuestro país. Arre, Vea pues. el evento que podría considerarse como el origen mexicano de la palabra arre sucedió en el año 1598. Hasta registro tenemos oficial de esta palabra, durante la que probablemente fue la segunda vez que los españoles se toparon con los indios mansos. El conquistador Juan de Oñate describe su encuentro. Vinieron aquel día 8 indios de su voluntad. Son los que llamamos arreadores, porque para decir sí arrean con la lengua en el paladar, como nosotros a las bestias. Vinieron al Real 40 de los dichos indios con arco turqueso, parecido a los de Turquía, cabelleras cortadas como gorilas de Milán, con ¿Tú pechos puedes hechos creer? con sangre o con color para atezar el cabello. El testimonio de Oñate es el primer registro oficial del uso de la palabra arre en México. Otra teoría dice que la palabra arre se originó como un mando característico de los arrieros, aquellos que se dedican al transporte de mercancía por tracción animal. Sí, pues pensaría uno que era eso. Sus caballos o mulas. Con el tiempo, el rito de mando se convirtió en una expresión coloquial que significa afirmación, confirmación, positivismo. Arre pues. Como hágale pues. Chao. Hágale La pues. palabra chao es una expresión con la cual se suele hacer mención a una persona joven. Chapea, Ha pues. estado presente en el lenguaje mexicano desde hace décadas. Hay dos versiones sobre el origen de esta expresión. Una de ellas está ligada a náhuatl y el otro a una palabra nacida en España. Sin embargo, en el país su uso ha sido único. En la versión ibérica, cuando en España se manejaba todavía la peseta como moneda oficial y no el euro, se utilizaba también una moneda de 10 centavos a la cual se dio el nombre popular de chavo. Como comenzó a entrar en desuso por las pocas transacciones que se podían hacer con ella, los ciudadanos de varias zonas de este país lo tomaban como un objeto sin valor, casi inexistente. Es el mismo caso de Cuba y Puerto Rico, donde las monedas de poco valor también comenzaron a ser llamadas de esta manera. Una de las teorías menos aceptadas sobre el español en México Sí, liga esta chavos. palabra a los jóvenes y niños al decir que eran tan pequeños como un chavo. En la versión prehispánica, la versión más aceptada del uso de este concepto en la lengua mexicana tiene que ver con la palabra chamahua, utilizada en el náhuatl, la cual estaba ligada al comportamiento infantil. De acuerdo con algunos diccionarios, esta palabra significa madurar, crecer o embarnecer, aunque también se asocia con chalmac, la cual significa niño pequeño. En Vale. cualquiera de los dos casos, el concepto fue evolucionando hasta convertirse en chamaco o chavo, el cual se suele usar para hablar sobre personas jóvenes o niños. Sí. Como en el caso de las frases, las palabras han tenido una mezcla ya sea de nuestras culturas prehispánicas o del extranjero. México les ha dado un sabor único y su aporte es hacer un Se ha español apoderado. nutrido, bello y divertido. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima. Bueno, le dijo la mula al freno. Esa sí no la sabe. Esa es típica, esa es de nosotros. No, es muy interesante cómo al traspasar el tiempo nuestras palabras se van transformando, ¿no? Y le vamos dando sentidos distintos. Y palabras que de pronto antes se utilizaban de una manera, hoy se pueden utilizar de otra. Y se le da otro sentido también. Ajá. Quitan- Aunque no es un proceso que se dé de la noche a la mañana, es un proceso muy largo, pero sí es chévere como el ser humano se va adaptando a lo que va llegando con él, ¿no? Al contexto en el que vive. Bueno, me pareció muy interesante el video del canal La Historia que no te cuentan. Creo que se dio a la tarea de investigar muy a fondo el origen. Hizo un buen estudio de asincrónico, sí. De la lengua, hizo un muy buen estudio de asincrónico y es interesante, ¿no? Y además me pareció muy curioso porque preciso estoy estudiando el origen de las palabras y el estudio de asincrónico y sincrónico de la lengua y creo que esto es un ejemplo Con razón. es un ejemplo específico de lo que pasa a través de la historia. El estudio de asincrónico es cómo él lo hizo, que es desde el origen hasta la actualidad. Y el sincrónico sería el que se le da hoy en día. Entonces sí fue muy interesante poder ver en La acción evolución. esto. Me gustó mucho.
Y quisiera ver muchos más videos de esto, la verdad. Sí, Y no solo de México, también de Colombia, palabras que utilizamos hoy en día me gustaría no, en mucho. Colombia tenemos cualquier cantidad de palabras, aún costeñas, porque casi cada parte de cada región tenemos Crea sus propios... sí, su propio diccionario Sí, y se encarga de su diccionario. sí, su propio dialecto. Sí. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. Reiteramos el apoyo a Acapulco, la verdad es algo muy triste. Dios mediante se van a levantar de esto y bueno, Así no es. siendo más, chao. Chao.